En Colombia, uno de los sistemas más deficientes y que causa más sufrimiento a nosotros los ciudadanos es el sistema de salud que se administra a través de las EPS, ya sea por la negación de los servicios o por la tardanza en la prestación de los mismos. Es así que frente a este problema, la herramienta que ha resultado ser la más eficiente y la más efectiva para que una persona pueda acceder a los servicios de salud que necesita y que le ha formulado su médico es la acción de tutela. Esta acción de tutela, que se encuentra contemplada en el artículo 86 de nuestra Constitución Política, puede ser promovida por cualquier persona, ya sea menor o mayor de edad. Y también incluso se puede promover a nombre de otra persona utilizando la figura del agente oficioso. No obstante lo anterior, e incluso que la acción de tutela se puede adelantar de manera oral, muchas personas no acuden a este mecanismo para proteger su derecho a la salud porque no saben cómo escribir o cómo presentar de manera escrita una acción de tutela. Y por eso, por medio de este video, quisiera realizar una guía o un tutorial de cómo se puede redactar un escrito de acción de tutela de manera sencilla para reclamar la protección del derecho a la salud. En toda demanda de acción de tutela, lo primero que se debe indicar es a qué autoridad va dirigida la misma. Y en este caso, lo que se suele escribir es que se dirige contra el juez de tutela de reparto, ESD, para indicar que se está enviando a su despacho. Seguidamente, como asunto, se debe escribir que se trata de una acción de tutela, de el nombre de la persona que va a presentar la acción de tutela, en este caso sería el mío, contra la EPS contra la cual se va a entablar la tutela, que para este caso no indicaremos ningún en específico, sino solamente EPS. Después de señalar el asunto, el primer párrafo se utiliza para identificar a la persona que va a presentar la tutela, que como ya se indicó puede ser tanto una persona menor de edad como mayor de edad, o incluso una persona en representación de otra en la calidad de agente oficioso. Entonces indicaremos que en este caso será mi nombre, Carlos Mauricio García Pico, identificado con la cédula de ciudadanía número 111. Acudo al despacho en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de nuestra Constitución Política para entablar o interponer acción de tutela contra, se indica el nombre de la EPS, por los siguientes dos puntos. Después del párrafo en que se hace la introducción, lo siguiente será indicar cuáles son los hechos que motivan la demanda. De la siguiente manera. En este tipo de casos, igual que como indiqué en mi video en el que se hace un tutorial de peticiones, lo que yo recomiendo es realizar la relación de los hechos por numerales, en el cual se debe indicar una por una cuáles son las circunstancias que dan origen a la demanda. Así las cosas, para este tipo de demandas donde se reclama el derecho a la salud, lo primero que se debe indicar como hechos es que la persona, o en este caso que la estaría redactando como si fuera yo el que estoy haciendo la reclamación, me encuentro afiliado al sistema de salud, ya sea al régimen subsidiado o contributivo, y señalar cuál es la EPS a la que me encuentro efectivamente afiliado. Entonces para este caso se indicaría: soy una persona afiliada al sistema de salud en el régimen contributivo por medio de la
EPS y se indica la EPS a la cual se encuentra afiliada la persona. Como segundo hecho, en este tipo de demandas se debe indicar cuál es el diagnóstico de la persona que le causa la enfermedad o que generan la necesidad de acudir al sistema de salud y de requerir un servicio. En este caso, pues como se puede redactar ese tipo de hecho es de la siguiente manera, indicando por ejemplo que soy una persona que padezco, y aquí se indicará cuál es la patología o el diagnóstico que de acuerdo al médico tratante y a la historia clínica es la que genera la necesidad de la prestación médica respectiva que se requiera. El tercer hecho que se debe incluir en este tipo de demandas es aquel en el que se debe relatar que para tratar la patología que se describe en el hecho anterior, el médico tratante de la persona le formuló o le ordenó el servicio respectivo que se está reclamando. Y se hace de la siguiente manera. Hecho tercero, entonces indica aquí que para tratar o manejar o controlar la patología que padezco, mi médico tratante me recetó la necesidad del servicio, y aquí se indicará cuál es el servicio que fue formulado por el médico, ya sea una prestación o un medicamento. En este hecho es muy importante señalar de manera precisa y conforme a la historia clínica cuál es la cantidad o periodicidad de la prestación del servicio que fue formulada por el médico tratante. Es decir, que por ejemplo si se trata de unas terapias, cuál es el número de terapias que ordenó el médico, o si es un medicamento, cuál es la cantidad por ejemplo de tabletas o de ampollas que fueron ordenadas por el médico tratante y que constituyen el tratamiento que necesita la persona. Como cuarto hecho de este tipo de demandas se debe indicar en qué fecha o por qué medio fue radicada esta fórmula a la EPS que está encargada o en la obligación de prestar el servicio, para así poder indicar y dar a conocer al juez de tutela hace cuánto fue que se hizo la solicitud de esa prestación médica que requiere la persona. Y entonces lo podemos redactar de la siguiente forma. Se indicará, por ejemplo, entonces que yo, para poder recibir ese servicio, radiqué las fórmulas que me dio mi médico en las oficinas de la EPS el día, y se escribirá cuál fue la fecha en que se radicaron las fórmulas y la historia clínica en la EPS. Como quinto punto de la acción de tutela, debemos indicar al juez de tutela qué fue lo que sucedió con esa solicitud del servicio, ya sea si la misma fue negada por la EPS o si a la fecha no ha sido contestada. Y en ese caso se puede redactar de la siguiente manera. Hecho quinto, que la EPS mediante las EPS normalmente hacen esto mediante un escrito o un correo electrónico de fecha. Se indica la fecha en que se obtuvo la respuesta. Me negó la prestación del servicio, argumentando que, y se indica cuál fue el motivo por el cual la EPS está rechazando a realizar la prestación o el suministro, ya sea del tratamiento que requiere la persona. También puede suceder que la EPS no hubiera contestado la solicitud del servicio y que simplemente no se ha manifestado, y por lo tanto la persona sigue esperando que se le preste la atención médica que necesita. Y en ese caso podemos redactar lo siguiente, que pese a que han transcurrido
y se indica acá el número de días o incluso de meses, que es normal incluso que a veces las EPS no contesten las solicitudes pese a que transcurren varios meses, la EPS no ha contestado la solicitud del servicio ni me lo ha prestado efectivamente. Con el siguiente hecho se le debe dar a conocer al juez de tutela por qué se requiere el servicio, lo cual se puede redactar de manera muy sencilla de la siguiente manera, y es indicando que requiero de la prestación de ese servicio y se indica la razón. Lo que aquí se puede escribir entonces, por ejemplo, que se requiere para mejorar las condiciones de vida, para calmar el dolor que se sufre con ocasión de una enfermedad, para poder, digamos, si se trata por ejemplo de un servicio de ortopedia, para poder recuperar la movilidad, o incluso si se trata de un tratamiento vital, pues que se requiere para poder vivir. Entonces aquí, por ejemplo, indicaremos que se requiere de la prestación de ese servicio para poder vivir dignamente y sin dolor. Como séptimo y último hecho en este tipo de demandas, se debe indicar que como ciudadano y como persona no se cuentan con los recursos para cubrir el costo de ese servicio que se está necesitando. Pues si bien es cierto que a veces contamos con el dinero para poder realizar los aportes al sistema de salud, pues no es común que una persona de clase media o un trabajador cuente con la capacidad económica suficiente para poder cubrir el costo de un medicamento o un servicio de salud específico, especialmente teniendo en cuenta el elevado precio de este tipo de servicios. Y en ese sentido se puede redactar ese hecho de la siguiente manera, indicando que simplemente no cuento con la capacidad económica para cubrir el costo o para adquirir por mi cuenta el servicio que me fue formulado por mi médico tratante. El siguiente punto en esta demanda de tutela, una vez finalizada la relación de los hechos, son las pretensiones o petición de tutela. Que consiste en indicar al juez qué es lo que estamos requiriendo o reclamando para garantizar nuestro derecho a la salud, y que como en los hechos considero que también que la manera más clara de hacerlo es a través de numerales. Por eso en este tipo de demandas la primera pretensión o petición siempre debe ser que se protejan los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida digna. Y se debe redactar de la siguiente manera: solicito que se tutele mis derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la vida digna. La siguiente pretensión en este tipo de demandas debe consistir en pedir al juez que se ordene a la EPS prestar el servicio médico que requiere la persona, en la calidad y cantidad y en las especificaciones que fueran formuladas por el médico tratante, y debe ser redactado de la siguiente manera. Segundo, ordenar a la EPS prestarme el servicio de... Se indica cuál es el servicio que se necesita y se hace hincapié que debe ser de manera efectiva
y en la cantidad y con las especificaciones que fueron formuladas por mi médico tratante. En este punto, si la reclamación se está haciendo por varios servicios o medicamentos que no han sido prestados por la EPS, es recomendable también que se realice una petición o un numeral por cada servicio que se esté reclamando y que la EPS esté en mora de prestar. En este caso, pues como solamente se está indicando en este ejemplo que es un servicio el que no se está prestando, lo dejaremos solamente como un único hecho segundo. Como tercera pretensión en este tipo de demandas, siempre es importante solicitar al juez de tutela que ordene a la EPS que se preste un servicio médico integral a la persona que necesita de la atención de salud, de manera que no sea necesario interponer más acciones de tutela cada vez que la EPS se niegue o se demore en la prestación de un servicio que necesite la persona para poder tratar las patologías que padece. Y entonces se puede redactar esa pretensión de la siguiente manera. Tercero, ordenar a la EPS prestar un servicio de salud integral a la persona, se indica el nombre, o en este caso que es para mí, que se debe prestar un servicio integral que contenga todos los medicamentos, terapias, cirugías, procedimientos y demás servicios médicos que sean formulados por el médico tratante para tratar la patología que padezco. Una vez se realizan las pretensiones o peticiones de tutela, lo que se debe redactar en el escrito de este tipo de demandas es el juramento de que con anterioridad no se ha presentado una acción de tutela por estos mismos hechos. Como quiera que esto constituye algo que se llama temeridad, lo cual a la persona que lo haga le puede acarrear varias sanciones. Y en ese sentido se puede redactar ese juramento de la siguiente manera. Juro que por estos mismos hechos no he interpuesto acción de tutela. Como siguiente acápite o punto en esta clase de demandas, se debe relacionar cuáles son las pruebas que se están anexando para sustentar las pretensiones de la tutela, que en todo caso lo primero que se debe indicar es que se está adjuntando la copia de la cédula o del documento de identidad de la persona que está presentando la tutela o que necesita el servicio. Entonces se escribe que es copia del documento de identidad de la persona que está requiriendo el servicio. Seguidamente también se debe adjuntar la copia de la historia clínica donde se indica cuál es la patología de la persona que necesita el servicio y que está generando la necesidad del tratamiento que se está reclamando. Entonces ahí también se puede escribir simplemente que copia de historia clínica de fecha y se especifica cuál fue la fecha en que fue emitida la historia clínica. También se debe escribir que se está adjuntando las fórmulas u órdenes que fueron emitidas por el médico tratante, escribiendo así que se está adjuntando copia de la fórmula de fecha, también indicar en qué fecha fue emitida, expedida por el profesional de la salud y se escribe cuál es el nombre del médico que la emitió o al menos de la especialidad, ya sea por ejemplo neumología, neurología,
etc. Seguidamente, como prueba en este tipo de procesos, también se debe adjuntar la constancia de erradicación de esas fórmulas médicas y de la historia clínica. Esto en la medida que se debe demostrar al juez de tutela que en efecto se hizo la solicitud del servicio a la EPS, pues si no se prueba esto, el juez de tutela nunca accederá a proteger los derechos de la salud de la persona que está reclamando el amparo a los mismos. Y finalmente, y si se cuenta con la misma, también se debe anexar la respuesta que hubiera dado la EPS, ya sea si la misma fue una negación o una respuesta evasiva, indicando por ejemplo que es respuesta de fecha, se indica cuál es la fecha en que fue emitida o recibida, emitida por la EPS. Concluimos entonces el escrito de la tutela con las palabras con las cuales manifestamos el respeto a la persona que va a leer y estudiar nuestra solicitud de amparo, de la siguiente manera, que para este caso lo haré atentamente, y el nombre de la persona que va a firmar y quién es, quien fungirá como el tutelante o persona que está instaurando la demanda de tutela. Solo me quedaría por agregar que como quiera que este tipo de demandas de tutela se están en este momento radicando a través del aplicativo de la rama judicial por internet, esto se puede hacer de dos maneras, ya sea imprimiendo el escrito, firmándolo, escaneándolo y enviándolo así escaneado por medio del aplicativo, o también los jueces aceptan que se envíe simplemente el archivo Word en el cual se realizó el memorial. Espero que este video haya sido de su agrado y que resulte lo suficientemente claro sobre la forma en que se puede redactar de manera fácil un escrito para reclamar la protección del derecho a la salud a través de una acción de tutela. Y si es así, como siempre los invito a que le den me gusta, a que lo compartan y a que se suscriban al canal para seguir apoyando a este proyecto.